cómo afecta al organismo la esclerosis múltiple? ¿Cuáles son sus síntomas? Saray Mariscal nos tiene la información. En el mundo se calcula que hay 2,5 millones de personas con esclerosis múltiple. En México, aproximadamente hay 20,000 pacientes que la padecen. La esclerosis múltiple es causada por el daño a la vaina de mielina. Esta vaina es la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Afecta importantemente a las personas en edad productiva. La edad más frecuente de presentación es entre los 20 y los 40 años de edad. Entonces son personas en edad tanto reproductiva como productiva, por lo cual el impacto social es muy importante. Especialistas en el tema explican los primeros síntomas que pueden ayudar a que inmediatamente el paciente acuda al médico para tener un tipo de prevención. Las banderas rojas que a un médico nos deben hacer pensar en que una persona pudiera estar padeciendo esta enfermedad serían, por ejemplo, las alteraciones visuales. Si una persona empieza a tener disminución de la agudeza visual o que llegue a quedar con pérdida de la visión en poco tiempo, en horas, máximo un día. Otros síntomas pueden ser pérdida del equilibrio, espasmos musculares, entumecimiento o sensación anormal en cualquier zona, problemas para mover los brazos y las piernas, así como problemas para caminar. No tenemos un tratamiento que cure la enfermedad. Sin embargo, sí te puedo decir, sí hay una solución en el sentido de que un paciente puede modificar realmente la evolución de su enfermedad utilizando una terapia modificadora de la enfermedad. Lo que se busca con estas terapias es tratar de evitarles recaídas a los pacientes. Saray Mariscal, 21 Noticias.